y lo respeta. La corrupción, Honduras está señalado también como de los países más corruptos del mundo. Usted ha habido cantidad de hechos y unos pocos a la cárcel y los autores intelectuales están en los altos cargos en el gobierno. ¿Quería y agregar no me algo? refiero a otro gobierno Doctor también. Tulio Mariano. Sí, es que se ha mencionado Singapur. En el aeropuerto de Singapur hay un artículo que dice: aquí el narcotráfico es castigado con la pena de muerte. Es la bienvenida que ponen en el aeropuerto de Singapur. Es la actitud que se toma. Mire, en las elecciones internas, los partidos políticos hacen descomunales violación a la ley electoral. En Lloro, por ejemplo, hubo una barbaridad que hicieron contra Bartolo Fuentes, creo que así se llama, un candidato a diputado por el Partido Libre. Y no lo resolvieron. Aquí en Francisco Morazán acusaron a mucha gente de lo mismo. Es necesario dar un alto a esta situación y tomar medidas drásticas para cortar y caminar de frente al futuro con optimismo. Aquí es normal cualquier anormalidad y no pasa nada. Sí, lamentablemente. Tenemos que cambiar eso. Al contrario, Honduras jamás se va a desarrollar. Fíjense que aquí los políticos son tan irresponsables que hace un par de semanas un candidato presidencial dijo que como protesta había que pasar los semáforos en rojo. ¿Sabe usted? Esa irresponsabilidad, esa vulgaridad de parte de un candidato presidencial, no podemos continuar así. Esos atropellos contra los bienes de los empresarios, destruyendo vidrios, destruyendo puertas, quemando camiones donde trabajan pobres, con los dueños que son los ricos, pero al que le hacen, y todos esos camiones están asegurados, al que le hacen daño es al pobre que trabaja ahí, que ya no va a llevar alimentos a su casa. Debe haber un pacto social, no solamente electoral. Circunscribirnos a un pacto electoral es jugarle mal a Honduras. Necesitamos un pacto social que modifique estas caducas estructuras, que cambie y podamos prosperar. Honduras necesita un compromiso mayor de parte de la élite política, de parte de la élite intelectual, de parte de la élite empresarial. Las élites sirven para promover el desarrollo a mediano y largo plazo. Aquí en Honduras las élites sirven para enriquecerse del erario público. No podemos continuar así, perdón. No podemos continuar así. Sí. Doctor, también usted ha dicho que no está de acuerdo con el sistema de donación como una política de Estado. Sí, eso es terrible. Eso fomenta el paternalismo. Eso amarra y destruye la iniciativa personal que le debe de caracterizar a cada ciudadano. Entiendo, hay pobreza extrema que necesita una ayuda de inmediato para no morirse de hambre. Eso lo entiendo. Pero eso debe ser el porcentaje mínimo. Y de inmediato generar algún tipo de trabajo, limpiar cunetas, limpiar las calles, sembrar flores en las avenidas, en los parques, pero el alimento tiene que ser por trabajo y no una simple regalía. Aclaro, hay momentos que es necesario dar la mano amiga al necesitado, al hambriento, pero eso no debe ser una política permanente. Para usted eso debe de tener cambios también. Cambios prácticos, para sí. bajar los niveles de pobreza, estimular el emprendedurismo y multiplicar la iniciativa individual para que cada quien se convierta en actor de su propio destino. Una llamada más que atendemos esta mañana. Buenos días, vamos a hacer la primera pausa del programa, luego venimos con la parte de conclusiones de nuestros invitados que han tocado importantes temas esta mañana aquí en el programa, incluyendo algunas culturas en donde el narcotráfico es penado
con la muerte, como lo han mencionado muy bien el caso de Singapur, ¿verdad? Que aquí en Honduras pues también quizás deberemos, porque parte también de nuestros problemas se están generando a través del narcotráfico. Buenos días, hola. Buenos días. Buenos días. Bueno, tuvimos un... Hola. Adelante, sí, le seguimos escuchando. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Qué comentario? Por favor, sí, indudablemente. Sí, de lo que se estaba el caso de Panamá, que ustedes lo mencionaron yo también. mencioné el caso de Panamá, en cuanto, Sí. Imagínese cuánta confianza, para dar un ejemplo así muy concreto, tendrán en su Tribunal Supremo Electoral, que mi amigo Erasmo Pinilla fue el presidente alrededor de 25 años y nunca fue señalado, está recientemente jubilado, el presidente del Tribunal Electoral de Panamá. Sí. Sí. Claro, entonces hay toda una institucionalidad, hay un respeto a las leyes, los partidos políticos se inscriben, sus afiliados no pueden cambiarse de un partido a otro si no hacen una solicitud o cumplen ciertas normas que están reguladas por la ley. Pero bueno, eso no tiene tanta importancia. Lo importante sí es la cultura, la educación, el respeto a las leyes, a las normas, y no lo que tradicionalmente se ha hecho. Ya lo dije al principio, en este país primero violentamos la ley, y bueno, si hay tantas expresiones que se han repetido históricamente, que la Constitución de Honduras no vale nada, que hay que violarla cuantas veces sea necesaria, y hasta después hay que reformar la ley después que se han producido las violaciones hasta las disposiciones de la Constitución y hasta las leyes especiales. Hay un mensaje que me están enviando, dice, ya que están citando el ejemplo de Singapur, aquí en la Mosquitia la narcoactividad está mejor que nunca. Lo que sucede es que ahora los militares ya no le informan a los medios de comunicación. Muchos mensajes, bueno, que nos están enviando a propósito, ¿qué hacer también con este tema del narcotráfico? Usted dice que Estados Unidos doble moral. Así es, sí, deberíamos de tener leyes más fuertes, penal. Es decir, yo estaba hablando de una Corte Suprema de Justicia formada por 5 o 3 personas, pero de esas personas, de las más honestas del Colegio de Abogados de Honduras. Pero en este momento pues estamos tocando fondo en todos. Ahorita es necesario levantar este país, es necesario trabajar más por este país. En la parte de educación, todos los temas que se han tocado son interesantes. La parte de educación, las nuevas universidades, que luego nosotros, yo estudié la maestría en estructuras en México a tiempo completo y no me ajustaba el tiempo, tenía que estudiar sábado y domingo y estar todos los días. Yo tuvo México 70 allí, o no fui a ver ningún partido de fútbol. A veces pues nos miraba en la televisión un poco, pero tenía que estudiar. Fue muy sacrificado mi estudio allí, porque 2 años, ¿ya? Mi amigo Enrique Bazán, que era un genio, que andaba contestando preguntas de todo, de todas las áreas, era un genio. Ese sacó SMB en todo, ya de 90 a 100.
Y bueno, en realidad pues nosotros tenemos que cambiar este país. Él estaba hablando de la creación de muchas universidades, de repartir los títulos como naipes, ¿verdad? Entonces, realmente nos preocupa la situación. Tiene que haber una programación para darle trabajo en emprendedurismo a todos los que profesionales muy importante. que se van formando. Tiene que haber una facultad de ciencias del mar, pero no para estar ahí navegando, sino que a cultivar, a aprender haciendo, como decía Simón Malo, ¿no? O el lema del Zamorano. Es necesario cambiar Honduras, tener gente que trabaje y que se apoye y que no anden pensando en la próxima elección, sino que pensar en Honduras en primer lugar. Como dice una parte de la Biblia, pues también se la recomendamos al señor presidente, que dice Dios, dice el Señor, antes de venir a mí, reconcíliate con tu vecino. Entonces tenemos que hacer una Honduras en paz, porque los proyectos en paz se realizan, los proyectos en desorden, en guerra, eso no se realizan, las mejores cosas se hacen en tiempo de paz. Y Honduras, en este país hay mucho que hacer. Sí han habido, pues, tenemos el ejemplo de Nicaragua, que apoya a la empresa privada. Muchas empresas se han ido para Nicaragua, y hay que apoyar a la gente que no tiene trabajo. Es necesario, pues, que haya trabajo para todos. En todos los niveles se está viendo, pues, que no hay trabajo. Las palabras del presidente son las mismas de siempre, pero nosotros no nos conformamos con palabras, queremos hechos reales, queremos cambiar Honduras. Estuve 2 años de presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, a tiempo completo, sin recibir un sueldo ad honorem. Más bien me tuve que ir a México a hacer arreglar asuntos del colegio. No los pude hacer en el tiempo planeado y la junta directiva no me dio dinero, ¿verdad?, para ir de nuevo, porque yo tenía que terminar, y gasté como 35 mil empiras de mi bolsa. Sí, no, entonces a mí yo trabajo por el gremio, yo trabajo por el pueblo, yo estoy en el ferrocarril interoceánico, precisamente me están nombrando de nuevo presidente, porque teníamos un presidente pro tempore, el presidente del Colegio de Ingenieros, pero dicen que vaya yo de nuevo. Entonces vamos a trabajar porque queremos trabajo para todo el pueblo hondureño. Este proyecto es para que todos los hondureños tengan trabajo. Bueno, cuando regresemos venimos con conclusiones de este foro que nos ha parecido de mucha y suma importancia. Estamos tocando ya luego del proceso post-toma de posesión, las tareas más importantes que deberá emprender la administración del presidente Juan Orlando Hernández, e interesantes recomendaciones que están formulando esta mañana el doctor Tulio Mariano González, el ingeniero Gaspar Obando y el doctor Augusto Aguilar. Una pausa, unos mensajes rápidos y ya regresamos. Cuida tu salud en Terapia Natural, ofreciéndote una amplia gama de productos 100% naturales. Cúrese de la artritis, próstata, impotencia, colon y mucho más. Todos estos problemas tienen solución en Terapia Natural. Reserva tu cita al 2263-6767 o visítanos en Plaza La Cumbre, frente al Seguro Social de La Granja. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo, gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras, que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño. En Occidente, en el norte, en Oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro, el café de Honduras. En este mundo globalizado necesitamos educarnos, y para la educación de tus hijos somos tu mejor opción. Jardín, Escuela e Instituto Privado Santa Mónica ofrece los niveles de pre-kinder, kinder y preparatoria. Educación básica completa de 1º a 9º grado. Educación media con bachillerato en ciencias y humanidades.
Bachillerato Técnico Profesional en Informática. Contamos con amplias instalaciones, canchas polideportivas, parque infantil, laboratorio de ciencias naturales, laboratorio en informática, docentes altamente calificados, prebásica y primer grado con competencia 100% bilingüe. Llama a los teléfonos 2236-9214, 8875-7834, Santa Mónica. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondured 13. Síguenos en Twitter, @Hondured13HN. Únete a nuestro Instagram, Hondured 13. Conéctate con Hondured. Conéctate con el canal de Honduras. Como madre de familia, puedo decirles que hay algo en lo que nunca debemos de adivinar, y eso es la salud de nuestra familia. Para eso, los mejores por salud, en donde no solo atienden a la enfermedad, sino a la persona, teniendo la tranquilidad de que un equipo de médicos con la tecnología adecuada y cuidando nuestro historial médico le darán seguimiento al caso hasta que la respuesta a la pregunta ¿cómo te sientes? Sea ¡super cool! ¡Macanudo! ¡Asusto! ¡Miedo! Dilo como quieras, pero dilo con salud. ¿Te gusta eso? Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.664 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Incupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310. www.vicasahonduras.com. Honduras, un país que no garantiza los derechos de las mujeres. En los últimos 7 años, se reportan 3.499 femicidios y 3.077 mujeres y niñas sufren de abuso sexual anualmente. El 95% de las denuncias están impunes. Las mujeres organizadas hemos venido exigiendo recursos públicos para atender esta problemática. Se aprobaron artículos a favor de las mujeres en el presupuesto general de la República. Estos artículos obligan a las instituciones públicas a destinar recursos para mejorar la vida de las mujeres. Las municipalidades están obligadas a usar el 5% de la transferencia para apoyar a las mujeres. ¿Por qué el Estado no garantiza nuestros derechos? Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. Descubre tu mundo, un lugar de innovación, de nuevas tecnologías, para experimentar, estudiar, aprender, un lugar que te inspire, un lugar que saque lo mejor de ti para diseñar, construir, proyectar. Descubre tu mundo, descubre una manera de hacer la diferencia, un lugar para los genios. Tu experiencia empieza ahora. Universidad Metropolitana Honduras, innovación, valores, liderazgo. Matrícula abierta. Infórmate más al 2280-1111, extensión 189 y 116.
para que mejoren su casa, para que construyan la nueva, desde el que gane un salario mínimo hasta 7, vamos a montar un sistema de financiamiento especial, con bonos hasta 30.000, mecanismos de financiamiento para poder tener su nueva vivienda a la clase media y a los que ganen de un salario mínimo hasta 7, que sean dueños de su propia casa, que mejoren su vivienda y que sientan dignidad como corresponde. En los próximos 4 años garantizaremos el financiamiento a la producción y que el crédito esté al alcance de todos, productores pequeños, grandes, crédito para jóvenes, para mujeres luchadoras. Vamos a montar un nuevo sistema de financiamiento para que cuando vayan a la cooperativa o al banco no me le digan, no, usted no califica. Nos vamos a focalizar en aquellos que han estado excluidos. Se va a tomar en cuenta quizás a la grandes mayoría de los pobres, podríamos interpretar como mensaje del presidente de la República esta mañana. Bueno, vamos a ir a la parte de conclusión con nuestros invitados, el doctor Augusto Aguilar, ingeniero Gaspar Obando, doctor Tulio Mariano González. Doctor, por favor, si ya hacemos algunas conclusiones, recomendaciones suyas. Transformación en CEDIS nos sostiene. El brazo social del gobierno debe de ser sujeto a importantes modificaciones para beneficiar a los excluidos, a las grandes mayorías de pobres en el país. Usted, Nere, ha hecho la conclusión más importante de esta jornada. Y el otro que quisiera agregar es que no debemos de caer en la trampa de reducir todo a las reformas electorales. El problema fundamental de Honduras no es electoral, el problema es de hambre, de seguridad, de despojos, de injusticia, de falta de iniquidad. Esos son los problemas. Y me parece que el gobierno debería considerar, entre otras cosas, 5 elementos fundamentales. Primero, hay que definir bien las zonas especiales de desarrollo. Aquí y en la Luna son necesarias. Segundo, es importante unas 5 grandes hidroeléctricas para empujar el desarrollo de Honduras, entre ellas Jicatuyo y Los Llanitos. No se puede seguir con ese sueño sin que se convierta en realidad. Tercero, reforma patriótica en el agro. No más tierras sin hombres, ni hombres sin tierras. Cuarto, necesitamos 3 grandes refinerías más en Honduras, 2 en el Atlántico y 1 en el Pacífico. Por último, el ferrocarril interoceánico. Los países desarrollados han impulsado el ferrocarril y aquí en Honduras no entiendo por qué los cortoplacistas no pueden valorar esta necesidad. Yo quiero decir, las oportunidades se nos están dando. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Honduras necesita grandes cambios y transformaciones sociales para recuperar la paz y la dignidad nacional. En esta importante conclusión, cita el ferrocarril interoceánico. Sí. Explíquenos en qué consiste, ingeniero Gaspar Obando. El ferrocarril interoceánico es un proyecto, pero internacional, de impacto mundial. Va a ser para trasladar del Pacífico al Atlántico el 88% de mercancías que Panamá no las puede tomar porque no tiene capacidad. Pero de ese 88, pues, podemos tomar un 18% de esa cantidad de mercancías y pueden hacerse otros ferrocarriles más en cada país de Centroamérica y todavía faltan. Entonces, y los canales también interoceánicos para el traslado de mercancías. Entonces, yo aspiro, pues, que son inversiones muy fuertes, pero no tenemos capacidad nosotros. Han venido inversionistas chinos y se han ido porque han visitado a alguna gente del gobierno
y esto los han desilusionado, no sé por qué, ¿verdad? Pero ellos vienen a invertir y si les dicen queremos un dinerito ahí adelantado, no, si venimos a invertir, no venimos a regalar. Entonces, eso pues, en el Colegio de Ingenieros recibí delegaciones de inversionistas, pero había queja porque no interpretaban bien lo que les decían los funcionarios o no. Estaba como la situación de que no se oye, ¿verdad? Es decir, no se oye padre, ¿verdad? Entonces nosotros queremos una transformación de Honduras en base a la honestidad, en base a la educación, en base al combate al narcotráfico, en base al combate a la impunidad, en base a la disciplina de educación. Nosotros estudiamos, aquí el doctor estudió 4 años para sacar el doctorado en México, yo estudié 2 años para estudiar la maestría en México, y ahí tenemos tomas del ferrocarril interoceánico que aspiramos pues de que hayan unas 10 líneas y un centro de acopio en la zona de Jícaro Galán y también pues del Tular, toda esa zona que es plana, que es buena. Es importante pues pensar que nosotros aspiramos tener un astillero también y una refinería, los reservorios de agua, las represas de los Llanitos y Catuyo también que sirven para prevenir inundaciones de las 4 represas de Tegucigalpa, donde ya el huracán que viene aquí dentro de unos 9 años ya no va a producir los daños que han producido desde el principio. El ferrocarril interoceánico, indudablemente, desde 1853, el presidente José Trinidad Cabañas firmó la contrata del ferrocarril interoceánico, y un señor, fueron 3, 2 hondureños y un señor francés de apellido Herrán, y fue la primera, es decir, el primer robo que tuvo el gobierno de Honduras, pero el primer robo lo tuvo una municipalidad, la municipalidad de Tegucigalpa, con 29,000 y pico de pesos de plata del tesorero de un señor de apellido Midense. Así es que nosotros vemos, dicen, estuvo trabajando en el gobierno, sí, pero es tonto porque no robó. Entonces esa es la cultura que tenemos que tenemos que Regálame un tiempito para una llamada, por favor, nos está esperando un poquito de tiempo un ciudadano. Buenos días, hola. Hola. Buenos días, amigo. Muy bien, muchas gracias. Importante, y usted lo refirió con mucha claridad, doctor Augusto Aguilar, esta mañana. Usted habla de que debe de cesar la impunidad que viene ocurriendo en materia electoral en el país. Comparto con el doctor Tulio Mariano lo que ha dicho sobre el sistema electoral, que no debe pasar por ahí toda la solución a los problemas de Honduras. Sin embargo, hemos visto que este sistema nuestro es tan frágil que puede hacer caer todo el país. Sí, yo creo que, mire, todo lo que estamos refiriendo sobre los diferentes problemas, los hemos señalado, pero la causa, este es el efecto, la causa, ya se ha mencionado la impunidad, ya se ha mencionado la corrupción en este país, ya se ha mencionado precisamente porque es parte de la corrupción, los fraudes electorales, todo es parte de toda una cultura, todo es parte de, todo esto es una causa. Y la otra cosa es fundamental, lo primero que han hecho los países también, además de combatir la corrupción, es organizar, diríamos, sanear el poder judicial. Es una necesidad en este país. Si nosotros tenemos buenas leyes, si planificamos bien todo lo relacionado con la educación, si combatimos la impunidad, la corrupción,
estamos realmente combatiendo las causas y ahí eso repercute en el efecto. Vamos a tener mejores ciudadanos, más educados, más respetados, más trabajadores y probablemente más disciplinados y más hondureños. Pero como conclusiones inmediatas, así es. Usted sostiene una transformación del sistema electoral, además, con magistrados que miren todo lo que ocurre en el país. Claro, y actualizar las cosas, porque ya Honduras tiene otro escenario, aquí ya no hay bipartidismo. Ahora hay varias fuerzas políticas, eso implica hacer reformas profundas al sistema electoral. La segunda vuelta, ¿qué piensa usted? Es, ¿Deberá ser ya a consideración? Claro. Aunque algunos políticos consideran que esto sería darle oportunidad a los partidos emergentes o a los partidos de oposición de hacerse del poder. No necesariamente, le pongo dos ejemplos recientes. En El Salvador, el presidente Serén ganó la primera vuelta, el oficialismo, y ganó la segunda, y hubo dos vueltas. En el Perú, de igual manera, hubo dos vueltas, y entonces en Ecuador, perdón, hubo también dos vueltas. Entonces no necesariamente es la oposición la que gana al hacer el balotaje de dos vueltas. Todo depende de la calidad, todo depende de la voluntad popular. Entonces no condiciona una segunda vuelta a que es la oposición la que gana, no es cierto. La mayor parte de las veces cuando hay segunda vuelta gana el candidato oficial porque las fuerzas se agrupan de igual en la misma proporcionalidad, no necesariamente con la oposición. Situémonos en el 2021, así es. Año de elecciones internas, año de elecciones generales. ¿Tendríamos que prepararnos para hacer el balotaje ese mismo año, en ese mismo año electoral? Sí, efectivamente, porque después de la primera vuelta, generalmente en 30 o 60 días se hace la segunda. Sí. Y es más barata. Tendríamos que modificar no sería el último domingo de noviembre, tendría que ser tipo octubre, aproximadamente tipo septiembre la elección general. Sí, habría que adelantar los plazos, dejar más espacio para que puedan suceder si es, porque no siempre hay segunda vuelta, es la otra cosa. No necesariamente. Sí. Hay segunda vuelta cuando los resultados son muy reducidos y cuando ninguno de los candidatos obtiene más del 50%. Pero si alguien obtiene el 50%, no es necesaria la segunda vuelta. Es la otra cosa que la gente cree que es obligatoria. No. Se da cuando los resultados no son lo suficientemente contundentes y en donde el que resultaría electo, como el actual presidente nuestro, la vez pasada con el 36% y yo con el 40%, quiere decir que la vez pasada tenía el 66% que no estaba con él y ahora el 60% que tampoco está con él. Entonces una segunda vuelta, él hubiera llegado con una segunda vuelta con más del 50%. Sí. Ese es el espíritu de una segunda vuelta. Sí. Elecciones primarias, doctor Augusto Aguilar. Sí. Los partidos políticos hacen de las suyas, por así decirlo. Controlan todo el proceso electoral, hacen en la mesa electoral de todo y vemos nosotros que viene viciado ese proceso primario y todo eso lo trasladamos a la elección general. ¿Qué hacer con la primaria? Es que es parte del proceso. El Tribunal Supremo Electoral... ¿Del proceso o del problema? No, del proceso, porque el Tribunal Supremo Electoral es el que organiza, dirige, supervisa y da el financiamiento de las primarias. Lo que pasa es que no se aplica la ley. Hay cantidades de fraude, de adulteraciones de actas, de cifras y un montón de cosas, y nada pasa. Entonces volvemos al principio. La causa es la impunidad, la causa es que no se aplica la ley y el efecto es el fraude, las irregularidades, y estos que resultan electos sin la voluntad popular. ¿Partidos políticos deben seguir manejando la mesa electoral y deben de seguir manejando el proceso electoral interno? Esa es otra cosa. El proceso electoral interno solo son para sus autoridades. Las primarias es para obtener o para... Las primarias entonces deben seguir siendo manejadas por el tribunal. Exactamente, ¿sí? Porque es el... Pero poniendo orden. Aplicando la ley. Aplicando la ley. Ya usted dijo de que, bueno, no necesariamente se trata de meter a la cárcel, pero deducir responsabilidades. No, es que debe haber cárcel. Debe haber cuando cárcel. Debe de consignar. Sí. Debe hacerse esa reforma también ahí en el Congreso. Claro, que hay delitos electorales. Los delitos se sancionan con cárcel. Y hay faltas electorales que se sancionan con multas. Pero aquí no se aplica ni lo uno ni lo otro. Sí. Y esas modificaciones, bueno, importantes sugerencias esta mañana.
Y regresemos con usted, ingeniero Gaspar Obando. Entonces, conclusiones, podríamos hablar de empleo, agua, vivienda. Tres promesas del presidente Juan Orlando Hernández. ¿Será capaz de conducirnos a que cuando concluya su periodo podamos aplaudir al presidente Hernández y decirle misión cumplida, presidente, puede irse para su casa? En primer lugar tenemos para progresar un combate a la corrupción. Eso tiene que ser penalizado severamente. También, eso sí. es lo primero, porque si no, no podemos hacer nada. Si no, solamente son palabras vacías. El segundo, el respeto a la ley. La ley, que es la manifestación de la voluntad soberana, que expresada en forma escrita, manda, prohíbe o permite. Así es que tiene que respetarse la ley. También tiene que haber una conciliación de la familia hondureña, ¿verdad? Para que no podemos estar en estas manifestaciones de desacuerdo. Tiene que haber un diálogo franco, sincero. No necesitan nada de asesores internacionales, sino encerrarse en un cuarto y llegar a una conclusión, que lo más importante que deseamos nosotros los hondureños es el progreso de Honduras. Estamos tocando fondo. El respeto a la ley es básico, ¿verdad? En los Estados Unidos, en Singapur, vino un gringo y 18 carros pintó, ¿verdad? Con un spray. Entonces la ley de Singapur es cárcel y también es azotes. Y Clinton salía hablando que le perdonaran, que era demasiado severa. No, aquí mandamos nosotros, ¿no? Y eso tiene que... ¿Azotaron al gringo? Azotaron al gringo, sí. Baje los pantalones y ahí va. Entonces aquel gringo, sí, la ley, sí, esa es la ley, tiene sí, que sí. ser Y respetada. aquí la ley, bueno, hablábamos incluso del hecho de los magistrados. Los partidos políticos se los reparten también. Se ha hablado hasta la saciedad que se va a cambiar el sistema de elección y no ha podido ser modificado. La mayoría de los políticos promueven la corrupción. La mayoría de los políticos promueven el irrespeto a la ley. La mayoría de los políticos no son personas honestas. La mayoría de los políticos, pues, están arruinando cada vez más nuestro país. Hemos tocado fondo, ahorita hay que hacer una transformación, hay que transformar la educación, como dijo nuestro compañero Augusto Aguilar, que la educación pues tiene que ser estricta. Nosotros somos un país eminentemente hídrico, entonces tenemos que aprovechar los recursos hídricos. Hay, por ejemplo, los sistemas de Israel que usan hasta plástico para que el vapor es decir, la tierra no se seque y puedan aprovechar las plantas mejor la humedad para crecer, y ahí están en el desierto creciendo. Entonces nosotros tenemos una gran tarea acá, no palabras, tenemos que tener acciones. Sí, estoy de acuerdo con el doctor Tulio Mariano, de que no tiene que dársele a la gente, sino que apoyarlo, así como un padre apoya a sus hijos. Mira, le dice, estás construyendo tu casa, te voy a regalar las puertas, ¿va? Algo, ¿verdad? Pero no echarse la carga. Menos impuestos, más apoyo a la empresa privada, más apoyo a la gente que camina a pie, más apoyo a la gente que tiene salario mínimo para que tenga su casa, más apoyo pues si nosotros apoyamos a la gente que anda a pie, podemos dormir tranquilos, pero no, aquí no, es decir, incluso vemos los políticos, los millonarios de América Latina y sobre todo los millonarios de Honduras, dicen, no, pues los millonarios pues a lo mejor hizo... Carlos Slim compró por $2,000 millones la Telefónica de México, por eso es de los hombres más ricos del mundo, como quien le da a una iglesia y la paga con la limosna, ¿no? Y no hay limosna, no hay pago, ¿no? Entonces, no, es decir, realmente no tenemos que imitar a Singapur, tenemos que imitar a los países. En Chile, ¿por qué Chile? Ahorita nosotros comemos aguacates de Chile, comemos arándanos de Chile, comemos todo allá cuando vamos a Estados Unidos. ¿Por qué?
Pinochet agarró a la gente más inteligente, más preparada, casados y no casados, y los mandó a estudiar. Fue un pacto de sangre también. O sea, Pinochet hizo, y ese progreso se debe a Pinochet. Y entonces, ¿por qué no hay progreso? Ah, no, es que fulano, sutano, ya pues hay que apartarlos, no. Ustedes tienen que progresar. Al año pues tuvieron que tomar las decisiones que tenían que tomar las personas más preparadas. Pero con esta gente de universidades como de garaje, no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, si les da 8.000 lempiras, pues está bien, ¿no? ¿Verdad? Pero no, ingenieros civiles, pues ganando 10.000 lempiras, no es posible. En la Krupp, después de la Segunda Guerra Mundial, la Krupp que fabricó las armas de Alemania y todo eso, la gente pues captaron esos cerebros de la Krupp para todo Rusia, Estados Unidos, todo para la producción de acero. Entonces nosotros tenemos que ser un país ejemplar en el campo de educación. Somos un país hídrico. Yo he contemplado lo que estaba diciendo la joven por allí, de que debe fraccionarse el mar para cultivar. Ahorita pues empieza, pero tiene que haber un desarrollo grande con ciencias del mar, pero ciencias del mar aplicadas, no para irse a vegetar o andar en barcos ahí disfrutando. Tenemos que hacer un cambio en este país, y no con palabras, sino con acciones. Bueno, el pueblo indígena y el pueblo garífuna es el que más sufre, es el que más resiente la inequidad social, el abandono, la impunidad, la grosería en contra de ellos. ¿Qué nos tiene que decir el doctor Tulio Mariano González ya en la parte final también, en un llamado que debe hacerse no solo a este gobierno, a todos los gobiernos que vendrán, porque hemos visto de que está sumamente postergada la población de estos sectores étnicos del país? Doctor Tulio Mariano, para hacer una conclusión también importante sobre este tema que pareciera en la mayoría de gobiernos es invisible y es tocado, pero muy raquíticamente. Así es, los pueblos indígenas y los afrodescendientes son los más pobres entre los pobres, los más excluidos, marginados, oprimidos, avasallados, discriminados y muchas veces ultrajados. Yo tengo la esperanza que en este gobierno se pueda abrir las puertas. Es parte de la justicia social, es parte del cumplimiento de los principios elementales de los derechos humanos, el derecho a ser escuchado, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a ser considerado, el derecho a ser respetado su cultura, que es diferenciada. Tengo la impresión que estos pueblos originarios necesitan no simples declaraciones, acciones concretas de justicia social, acciones concretas de transformación social, acciones concretas de inclusión social. Yo quiero decir en estos momentos que por primera vez durante largos años Honduras no tiene un hermano negro ocupando algún lugar en un cargo diplomático. Por primera vez en tantos años. Eso no es justo, es intolerable. Confiamos en el discurso de apertura que pronunció el presidente Juan Orlando Hernández hace apenas 48 horas. Habló de revisar el 1% que afecta al sector empresarial. Habló de impulsar un diálogo independientemente del tema que sea. Y con todo el respeto, yo quiero pedirle que incluya a afros y hermanos indígenas con honor, con dignidad, para que puedan contribuir al desarrollo nacional. Él tiene la oportunidad de pasar a la historia como un transformador. En su gestión podemos tener una nueva constitución. En su gestión podemos transformar y cambiar el número de diputados. En su gestión podemos cambiar el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 15 magistrados en un país pobre y pequeño. No sé para qué sirven 15 magistrados. Este es el momento de las grandes transformaciones sociales.
El presidente Juan Orlando tiene una oportunidad histórica, aprovéchela. La patria y las futuras generaciones le van a agradecer. Bueno, estoy sumamente agradecido con ustedes por su aporte esta mañana. Solo quiero darle lectura a algunas conclusiones de algunos mensajes. Pregunta para el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. En La Mosquitia, a los narcos pusieron sus alcaldes. Aquí se ha burlado la voluntad electoral. Dice, buenos días, no sé si sirva en algo mi comentario. Lo de Chile. En Chile hay oportunidad en educación. Aquí los jóvenes salen de la universidad y luego no encuentran ninguna oportunidad. En Guatemala, por ejemplo, hay universidad pública en los municipios y hasta maestría. Y en Honduras no se puede. Buenos días, hola. Buenos días. Una conclusión ya, hola. Buenos días, amigo. Sí, ya le vamos a dar a usted la oportunidad final porque ya no tenemos casi tiempo. Adelante, amigo, por favor. Sí, adelante. Bueno, pero sí es muy importante. No lo comparto con usted la última parte, habría que tener alguna explicación o prueba, pero lo del Congreso Nacional, el compromiso de los diputados. Ya en la parte final, un comentario sobre los diputados, doctor. Sí, vea, yo fui diputado en 2 periodos, conozco bastante sobre la forma en cómo se manejan las cosas en el Congreso. Hay una cuestión muy importantísima que para mí debe reformarse, y ya que habló Tulio Mariano de esas grandes transformaciones, una de las cosas que deben reformarse en el Congreso es el reglamento interno. Vea, ahí los diputados, sus opiniones a veces se toman en cuenta, a veces no. Hay diputados honestos, hay otros que no son, hay diputados que se venden, eso está demostrado, lo han dicho cantidad de diputados y algunos que hemos... ¿Cómo detener la corrupción en el Congreso? Es que la corrupción debe combatirse en todos los escenarios y en todos los niveles. Para hacer una conclusión. Exactamente. Ingeniero Obando, una conclusión, tema diputados, corrupción, ética, transparencia. Bueno, yo creo que el número de diputados, como mencionó aquí el compañero, tiene que reducirse. También tiene que, como dijo el compañero, también tiene que combatirse la corrupción en el Congreso, ¿verdad? Porque hay diputados que se han vendido. Así es que tiene que haber un respeto a la ley, a los reglamentos, un respeto a las funciones que le da el pueblo hondureño, que no es la opinión de él y tiene que ser la opinión de acuerdo con las necesidades del pueblo. Eso es básico, ¿verdad? Pero ellos se disparan por las necesidades muchas veces de ellos mismos. Entonces, no, tiene que haber un cambio positivo en todos los sectores, en todos los niveles, de un respeto a la ley, de un apego a la ley, de un combate a la corrupción, que es el punto más importante de todo y que está en todo. Correcto. Ya sean elementos de la empresa privada o elementos del gobierno, siempre hay que castigar. Sí, doctor Tulio Mariano, muchas gracias también. Ya finalizamos, pues. Ya hemos una conclusión. Tema diputados también. Hay que transparentar la acción de los diputados. Ese famoso fondo departamental responde a una necesidad y creo que es correcto. Si usted está en Europa, nadie va a ir a buscar un diputado europeo a su casa para pedirle medicina, para pedirle un ataúd, para pedirle matrícula, pero en Honduras sí. Este país somos un poco diferentes. Lo importante, transparentarlo y manejarlo adecuadamente. Muy bien, doctor Tulio Mariano González, ingeniero Gaspar Obando y doctor Augusto Aguilar, gracias por habernos acompañado en nuestro foro Red
Hoy estamos en Facebook en forma permanente. Usted puede ver nuestro foro solo penetrando a Honduras 13. Pero también vamos a repetir este programa hoy a las 10 de la noche. Así es que esté atento aquí en Honduras. Buen día a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Desde el que gane un salario mínimo hasta 7, vamos a montar un sistema de financiamiento especial con bonos hasta 30,000 mecanismos de financiamiento para poder tener su nueva vivienda a la clase media y a los que ganen de un salario mínimo hasta 7, que sean dueños de su propia casa, que mejoren su vivienda y que sientan dignidad como corresponde. En los próximos 4 años garantizaremos el financiamiento a la producción y que el crédito esté al alcance de todos, productores pequeños, grandes, crédito para jóvenes, para mujeres luchadoras. Vamos a montar un nuevo sistema de financiamiento para que cuando vayan a la cooperativa o al banco no me les digan, no, usted no califica. Nos vamos a focalizar en aquellos que han estado excluidos. Vamos a diseñar un sistema de crédito a la medida de cada productor, a la medida de su actividad económica, de cada comerciante y en el caso del campo, con seguro y asistencia técnica. Seguiremos trabajando para lograr un mejor trato también para nuestros héroes que están allá en Estados Unidos, nuestros migrantes. Vamos a luchar incansablemente hasta lograr la ampliación del TPS o luchar hasta lograr la regularización de su estatus migratorio, porque las remesas constituyen un gran generador de ingresos para muchas familias en Honduras y porque todo ser humano tiene derecho a migrar. En el caso que sean retornados, van a ser atendidos de manera especial con programas de empleo y oportunidades que ya estamos estructurando, con facilidades para que retornen sus capitales y sus bienes si ese fuera el caso. En seguridad, continuaremos de frente la lucha contra el crimen organizado y la violencia. Profundizaremos el combate a la corrupción, a la extorsión. Vamos a enfrentarnos hasta doblegar ese terror que las maras quieren generar para dominar a las aldeas, barrios y colonias en nuestra ciudad. Continuaremos reduciendo la tasa de homicidios, capturando, judicializando bandas de extorsionadores. Mantendremos en aislamiento a los más peligrosos para proteger al pueblo hondureño en cárceles de máxima seguridad. Y también continuaremos el proceso para retirar de aquellos centros poblados sensibles los centros penales que correspondan. Vamos a continuar en la siguiente etapa del fortalecimiento de nuestra Policía Nacional hasta lograr su certificación, perfeccionando la investigación criminal. Procesos similares estamos dispuestos a apoyar a otros operadores de justicia. Vamos a concluir la reforma del sistema carcelario hasta que Honduras tenga un sistema carcelario referente en Centroamérica. También invertiremos en programas de prevención de violencia intrafamiliar, violencia de género. Seguiremos impulsando Ciudad Mujer, así como programas de formación y generación de oportunidades en los jóvenes, centros de atención, rehabilitación y reinserción social. En derechos humanos, es fundamental para mi gobierno continuar fortaleciendo el sistema de protección de derechos humanos. Adquiere particular importancia el impulso a la investigación de los casos de violaciones que contribuyan de una vez por todas a determinar las responsabilidades de dichos hechos, la sanción y sobre todo el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad. Estamos creando una comisión de verificación y estamos apoyando la unidad de investigación
en caso de defensores de derechos humanos y periodistas. Pero también vamos a asegurarnos que en Honduras En Residencial Lomas de Germania, aprovecha y compra tu casa a tan solo 11.664 lempiras mensuales. Nuevo modelo Hamburgo, de 55 metros cuadrados de construcción, espacioso y confortable, que se adapta a tu presupuesto. También te ofrecemos lotes urbanizados, desde 120 varas cuadradas, y 2 modelos de vivienda más. Modelo Berlín, de 105 metros cuadrados, y modelo Danubio, de 160 metros cuadrados de construcción. Residencial Lomas de Germania, a tan solo 2 minutos de Colonia Loarque, contiguo al centro de Villa de Jupen. Teléfonos 2226-3309, 2226-3310, www.micasahonduras.com. Cada año, al final, nos ponemos a pensar si en realidad alcanzamos la meta. Si nos pusimos propósitos. Si rejuvenecimos el cuerpo. Si hicimos las cosas bien. Si sudamos la camiseta. Y al final de todo, vemos la luz.